Buenos días. Se oye. Casi debía dejar un pequeño tiempo para que esas resonancias de estas palabras tan bonitas y tan generosas, Ángel, a la que ya nos empiezas a tener acostumbrados en tus presentaciones, pues acaben posándose. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a los comisarios por organizar todo esto y por darnos la excusa de hablar de arquitectura, que es lo que a todos, yo creo que los que estamos aquí, nos apasiona. Bien, hablamos de raíces locales. Hay proyectos que aún no le hacen echar raíces en un sitio, aunque en principio no las tuviera. Y yo les voy a presentar uno de estos. Creo que merece la pena, para entenderlo correctamente, y es pertinente hablar de un ejercicio de contextualización. Es un proyecto que arranca mucho más atrás y que seguramente tenga una serie de actuaciones posteriores. Creo que es pertinente entender ese contexto, esa suma de condiciones, podríamos decir así, que alimentan el proyecto. Vamos a un primer mapa que nos habla de una situación geográfica. Estamos allá arriba, en los confines de la provincia de Zaragoza. Un territorio extraño. Es provincia de Zaragoza, pero pertenece a la comarca de la Jacetania, que es provincia de Huesca. El prefijo que tienen es de Navarra. Al hospital van a Pamplona y a comprar van a Sangüesa. La primera reflexión que nos podemos hacer es si realmente estas líneas que trazamos en los mapas tienen una pertinencia real o no. El siguiente mapa con el que lo quiero contrastar es con este, un mapa absolutamente fundamental. Es el mapa, podríamos decir así, de esta España vacía. A mí me gusta decir, en este caso, es más pertinente hablar de España vaciada. Un mapa de densidad que en nuestra región, como ustedes ven, pues se aprecia esa ciudad enorme que fagocita absolutamente todo el territorio y que deja esos confines en blanco. Y le voy a traer este tercer mapa, este mapa del Camino de Santiago, la autopista cultural, que precisamente se basó en una pauta de repoblación, de población franca, que llegaba y que construyó ese límite, en ese caso sí, una frontera real y física, que trajo pues una serie de construcciones, de infraestructuras, de habitar un poco esa especie de línea aparentemente mágica, que es el camino reconocido por la UNESCO. En nuestro caso, en la región de Aragón, la vía tolosana. Ahí vemos Ruesta ubicado en esa pequeña esquina. Y todo empezó aquí, en un plan director que el Gobierno de Aragón nos encargó, precisamente de estos 106 kilómetros del Camino de Santiago en Aragón. Nos trasladamos aquí. Yo creo que es la mejor oficina que hemos tenido nunca. A campo, a pie de campo, con cuaderno, con lápiz, con manos, pies, ojos, con mente y con corazón, ¿no? En ese último tramo del Camino de Santiago, ya en las estribaciones de Navarra, llegamos a esta zona, el Valle del Río Aragón. Era un valle que comunicaba la Canal de Verdún, comunicaba Jaca con Pamplona. Históricamente ha sido también una autopista. A los pies de la Sierra de Leire, un paisaje de una belleza absolutamente extraordinaria, montado sobre ese pantano que ven al fondo. Pantano en torno al cual orbita una serie de satélites, rico patrimonio, desde el monasterio de Javier, Leire, las ermitas de las que hablaremos hoy, los baños de Tiermas que aparecen y desaparecen estacionalmente, un embalse que se construyó en los años 60, pues bueno, estas presas que se hicieron por la Confederación Hidrográfica del Ebro para regar los campos de cultivo de las 5 villas y de Navarra, que anegaron el sistema de producción de la gente que vivía aquí, los campos de cultivo, y que obligaron a esta gente a vender sus casas y obviamente al éxodo, dejando atrás pues 3 poblaciones que eran Escó, Tiermas y Ruesta. Desde ese momento el avance de la ruina fue imparable. Estamos hablando ya de unos 60 años. Vemos ahí Tiermas al fondo, encaramado, Ruesta en este primer plano. Estos episodios, ¿no?, donde lo fungible, donde lo que trasciende, lo que puede llegar a desaparecer, desaparece, y las permanencias, la arquitectura, esos restos que empiezan a convertirse en fantasmas, en memoria. Entrar a estos lugares realmente fue algo absolutamente espectacular. A uno se le eriza el vello cuando descubre un calendario del año 60 colgado ahí. Son esos fantasmas, son esas permanencias que siguen latiendo y hacen que el aire en ese espacio sea especialmente denso. Está cargado de memoria, la memoria de todas las vidas que ha habido en estos lugares. Esta cuestión nos plantea, enfrentando los 3 mapas de los que les he hablado al principio, una cuestión que es fundamental, que es la gestión y la tutela de todos esos bienes patrimoniales, que ya no tienen una población a la que den servicio y que se mantienen en pie.
sujetos al vandalismo, sujetos a la desaparición, sujetos al avance permanente de la ruina. ¿Qué es lo que hay que mantener? ¿Cómo merece la pena hacerlo? Bueno, suscitan mucha serie de dudas que nosotros, desde luego, como arquitectos, tenemos que plantearnos y a las cuales tenemos que dar respuesta. La cota 511, esa cota que separa la vida de la muerte, ¿no? Esa línea que incesantemente y a lo largo de todos los años el pantano va haciendo subir y bajar, y nos muestra también esas otras permanencias que en este caso ya aparecen debajo del agua, esos restos de antiguas necrópolis, de antiguas civilizaciones que también han estado en este lugar. Curiosamente, la vida todos los años intenta brotar, también de forma estacional en estos lugares. Y esta es la vida que tenemos ahí. Les presento aquí a cuatro héroes que hay. Martín y Luna, los gerentes del albergue de peregrinos de Ruesta, Marco el forestal, Armando el alcalde de Urries, uno de los pueblos que se quedó, el trozo de Ruesta, uno de los trozos de Ruesta, toda esta zona en desaparición, se troceó literalmente y se repartió entre los municipios próximos. Bueno, gente que intenta dinamizar, gente que tampoco tiene raíces locales en este sitio y que han llegado y que intentan poner en marcha todo aquello. Es un lugar de encrucijada, una encrucijada además, podríamos decir, un paisaje de distintas sensibilidades. Pueden hacerse cargo de lo que supuso la construcción de esa presa, ese éxodo, los hijos de la gente que en aquel momento tuvo que abandonar sus casas, a su vez gente que está a favor del nuevo recrecimiento, gente que ve en ello una oportunidad de riqueza o de trabajo, el peregrino que pasa por aquí. En el fondo, un paisaje, insisto, de sensibilidades, esa encrucijada caótica donde todo confluye en este extraño lugar. Nosotros también. Bien, nos acercamos al Camino de Santiago en su paso a las estribaciones de Ruesta. El Camino de Santiago aragonés se encuentra así, en estado, vamos a decir así, casi prístino, ¿no? Un estado original donde prácticamente es una senda salvaje que transcurre ahora en los meses de otoño, se pone así, por estos túneles vegetales fabulosos. Asomándose permanentemente a esa Sierra del Leire, a todo ese patrimonio, a toda esa riqueza de la que les he hablado antes. Y les voy a hablar de un segundo proyecto que creo que es pertinente. Fue objeto de la Bienal anterior, estuvo seleccionado allí, pero sienta las bases de esta intervención en estas ermitas. Esto es Ruesta, es el núcleo en torno al cual se producen estas intervenciones. Ruesta es una ruina, Ruesta es esto, es un espacio donde lo único que hay construido, los únicos tejados son los del albergue y un club social de la Confederación General del Trabajo, el sindicato que se quedó como usufructuario de este pueblo. Por Ruesta pasa el Camino de Santiago. Todo el empeño está en esto, en mantener esa población, esa esperanza, ese anhelo de esperanza y de vida, mantenerlo vivo y mantener que esa línea amarilla siga pasando precisamente por ahí, por ese lugar, y que nunca se desvíe por la carretera 1601, que es la que ven que continúa hacia Sos del Rey Católico. El empeño de la Confederación Hidrográfica, contra todo lo previsto, es una empresa pública que de algún modo se preocupa por los regantes, por hacer canales, por hacer puentes, no por restaurar el patrimonio. Y sin embargo, su compromiso con este espacio es francamente extraordinario, con mantener el pueblo, con mantener el paso del Camino de Santiago y con invertir en todas esas ermitas. Esto Ruesta, al final era una población encaramada encima de un cerro que controlaba uno de los dos lados del valle del río Aragón. Un sitio que ha ido perdiendo pues todo el caserío. Esto nunca ha sido una plaza, ahora mismo es así, es el fruto de diversos derribos, pero donde, bueno, hemos visto que en el fondo pues toda esta población, una población importante en esa zona y en ese lugar, desde los años 60 se pierde. Yo creo que aquí hay otra reflexión interesante también que tiene que ver con el hecho de habitar. Habitar requiere de un espacio y de un tiempo, obviamente, pero yo creo también de algo más importante, que es la necesidad de habitación. En el momento que esta necesidad no existe, aparece el tiempo de la ruina, del abandono. María Zambrano decía que no hay ruina sin vida vegetal, delirio de la vida que nace con la muerte. Esto es la ruina de Ruesta hoy, un territorio donde la naturaleza intenta reabsorber todo aquello que originalmente perteneció a ella. Si volvemos aquí a esa idea de Shou Fujimoto, que dice que los arquitectos tenemos que diseñar ruinas cuidadosamente, también yo creo que podemos trasladar eso a nuestro compromiso de hoy, a la hora de trabajar con materiales que de algún modo puedan volver al lugar del que nacieron con cierta naturalidad. La ruina en el fondo no es algo inerte, no es algo estático, todo lo contrario, es un organismo vivo, es la combinación de diversos factores, bióticos, abióticos y también antrópicos. El expolio ha ido ocasionando el avance irreversible de esta ruina, el expolio de esas claves, de los arcos decoradas para poner en villas, en Sos del Rey Católico o en otros lugares, pues ocasiona una serie de patologías que han ido derrumbando poco a poco este espacio.
Bueno, hicimos un plan de actuaciones en este cuerpo a cuerpo con la ruina, nos metimos allí, conseguimos un grupo de voluntarios que podó todos los árboles y analizamos, pues de algún modo, pues casi anatómico, todas y cada una de las construcciones que allí había. Esto nos sirvió de base también para revisar un poco cuáles eran los sistemas constructivos que se habían empleado en esta arquitectura vernácula. Yo creo que era nuestro deber también mirar esas formas viejas con ojos actuales, con ojos contemporáneos, ¿no? Pero revisar y bucear en la rica trascendencia de la arquitectura vernácula. En el fondo, la patología que allí había era fundamentalmente esta, ¿no? Un montón de escombros acumulados en las osamentas de esas casas. Había que apear, había que vaciar. Posteriormente propusimos un sistema de zunchado de todas esas estructuras, el drenaje de esos solares, y llegamos a la cuestión importante de qué se hace con eso. Toda esa inversión, ¿a dónde va a parar? Nosotros considerábamos que era ilógico pensar que este pueblo iba a volver a ser lo que había sido. No tenía ningún sentido cuando los pueblos que hay cerca se están quedando vacíos, teniendo maestros, médicos, farmacias. Desde luego, la forma de rescatarlo estaba en el hoy, en las nuevas dinámicas, quizá de turismo, vinculadas a ese Camino de Santiago. Propusimos un camping que hacía falta en Ruesta. Bueno, era una manera alegre, ¿no? Y fugaz de poder intervenir de forma reversible, de forma económica en esos espacios. Esto es fruto de una acción que hicimos que era 1 minuto en la ruina. Era la forma en la que nosotros vivimos un año en un sitio, impregnamos ese lugar, vivimos un mes también, nos vamos 15 días de vacaciones y también vamos a ocupar de algún modo ese lugar. ¿Qué podemos hacer en 1 minuto? Fue una pregunta que lancé a unos amigos, cada uno de ellos vino con un objeto y durante 1 minuto ocuparon ese espacio. En el fondo era la excusa perfecta para, de nuevo, intentar hacer una reflexión sobre cómo podíamos conseguir volver a sacar vida de esas paredes. Otra lección importante fue esta idea de trabajar en conjunto. Habitualmente trabajamos en solares aislados dentro de contextos más complejos. En esta ocasión teníamos todo ese gran organismo para poder trabajar en conjunto. La unión hace la fuerza, ¿no? Que decimos. Bueno, nos permitió establecer una serie de relaciones mecánicas y dinámicas que al final hacían que toda esta gran ruina se pudiera comportar al unísono, se mantuviera junta entre toda ella, ¿no? Quisimos trazar este sistema de zunchados, no solo con una función mecánica, también simbólica. Aquí vuelan muchos drones. Esa imagen de esa planta, que en el fondo es lo único que queda de Ruesta, aparecía ya perfectamente delineada. Instrumentos también de evocación, todos esos sistemas de apeos. En el fondo las obras que hicimos aquí eran obras estructurales de contención. Los sistemas de apeos también tenían esa función evocadora. Queríamos recuperar ese balcón de la Casa del Chocolatero, que era el que da la llegada, la sombra de esa llegada que siempre llegaba el peregrino a ese pueblo, lo primero que encontraba era esa sombra. Pues bueno, el sistema de protección de los canetes o el sistema de los maineles, ¿no? Cuatripartitos, de ese hueco. En el fondo, los sistemas de apeo y de contención tenían que hablar de eso, o de la reintegración de huecos y de volúmenes generales. En el fondo, Ruesta era una ruina y nosotros como criterio asumimos eso con naturalidad, pero podía ser una ruina bella y hermosa. La idea era mantener esas escenas urbanas, era lo fundamental, lo que no se debía perder. Todo aquello que se desplomase o que se cayese, también por no generar un conflicto internacional. Debo desvelarles que la Confederación no quería que ninguna de estas casas o una teja se cayera en la cabeza de un alemán, ¿no? Entonces, bueno, el empeño también era intentar asegurar la seguridad y el paso del Camino de Santiago a través de este espacio. Pero insisto en esta idea, con pocos medios, muy pocos medios, quisimos mantener esa condición de ruina con absoluta naturalidad y ver si la vida podía llegar a brotar en ella. Bien, finalmente parece que es así. Y entramos ya en las ermitas. Pasaré muy deprisa. Todas estas enseñanzas, en el fondo, son las que nos han ido permitiendo establecer una especie de revisión crítica de cada uno de los casos por separado. Esta es la ermita de Santiago, San Jacobo. Al paso del Camino de Santiago, una ermita pues, en un contexto aparentemente rústica, en un contexto fabuloso, que encontramos así, completamente comida por la vegetación, por la tierra, por ese avance imparable, ¿no?, de la naturaleza, y que nos permitió grandes hallazgos a la hora de construir una tarjea. Queríamos buscar aquí, queríamos picar aquí. Nos apareció el monasterio al cual se vinculaba, al priorato de Ruesta. Esta es una de las pandas, la panda norte de ese monasterio. Bien, en un sentir casi arqueológico, en este caso de nuestra profesión, todas estas lecturas, todas estas sumas y escrituras de tiempos
fueron apareciendo. El antiguo ábside, las reconstrucciones posteriores, cosas que no estaban documentadas y que nos han permitido traer el estado de la cuestión interesantísimo de esta, una de las primeras ermitas del Reino de Aragón, que creció posteriormente como hospital de peregrinos, con esa nave que vemos a la izquierda. Aparecían pequeños elementos que se integraron también a esta revisión del contexto, precisamente en este sentido arqueológico. Un banco que ocultaba detrás una necrópolis, este encintado del Camino de Santiago, que se integró también en la intervención. Cualquier hallazgo aquí era absolutamente importante. El interior, pues capa tras capa de veladuras de yeso, pues habían ido deformando, ¿no?, ese espacio nítido, ese espacio claro, al cual quisimos devolver, pero de nuevo también con este sentido arqueológico, que todas esas rastros, ¿no?, todas esas descarnaduras nos hablaban en el fondo de operaciones que habían ido transformando esta arquitectura. Habían trasladado la portada, se había hundido la bóveda central, habían aparecido contrafuertes. Quisimos mantener todas esas lecturas, pero a su vez de nuevo velar con una veladura de cal, pues recuperando ese aspecto luminoso que tenía ese espacio. La gestión de los pequeños hallazgos arqueológicos era importantísima. Queríamos que no se fueran al depósito del Museo Provincial de Zaragoza. Luchamos porque se quedaran aquí. Bueno, diseñamos unos elementos que aseguraban que esto no fuera vandalizado y en el fondo también todas esas piedras sobre piedras pues fueron haciendo ese lugar. Nos enfrentamos aquí a otra cuestión importantísima también, que no es ya no es solo la tutela, sino la gestión de este patrimonio en un lugar en despoblación, en un lugar donde nadie te abre esa puerta, donde no tienes la llave. Nos parecía que era importante que todo este espacio que se había recuperado para el peregrino se pudiera ver. Y casi con estas lecturas, ¿no?, de Bernini, que hablaba de ese traspaso del umbral, de la fase liminar, de meternos en el interior de un edificio y en esos primeros pasos descubrirlo, pues quisimos también recuperar esa imagen, la posibilidad de poder aclimatar nuestros ojos a la vista del interior y poder mostrar, pues bueno, con esta hornacina, que en el fondo pues es una vieira, una concha de Santiago. Bien. La siguiente ermita es esta ermita, va a ser más deprisa, San Juan de Sigüés, encaramada sobre el río Esca, las estribaciones del Valle del Roncal, conocerán. Una ermita en la cual nuestra labor en el fondo era limpiar y dignificar ese espacio, ¿no? Un espacio que tenía un suelo precioso, una alfombra pétrea del siglo XVII que se había ido perdiendo con los años, que bueno, pues trabajamos de una forma, vamos a decir así, casi científica, reintegrando todas y cada una de estas lagunas que aparecían y de nuevo devolviendo el esplendor. Se integraron pequeños elementos nuevos, ¿no?, una peana para colocar a San Juan cuando lo suben allí en las fiestas, o este pequeño altar, pero siempre puestos al servicio de ese suelo precioso, ¿no? Es decir, queríamos tocar en los mínimos puntos posibles. Suspendimos ese altar, nos costó alguna discusión con el cura, no se lo negaré, pero bueno, en el fondo nuestra arquitectura, sin renunciar a su contemporaneidad, se asentaba en este lugar con el debido respeto. Les hablaré también de esto, un gesto curioso, la aparición de esta pila sin voluntad, en el fondo, de presentarse como tal. Tiene que ver, podríamos decir, la monumentalización del vernáculo. Bueno, todo este tipo de historias. En el fondo, esto es lo que late en todos los proyectos en los que hemos intervenido, en recoger aquello que hay y devolverle su condición, ¿no?, su condición estética, su condición de arquitectura, por pequeño que sea, ¿no? En el fondo la arquitectura está hecha a veces de pequeñas cosas, no es necesario más. Y para terminar les hablaré de esta tercera ermita, la ermita de San Juan de Ruesta, con esta curiosa imagen de un pantocrátor, un pentimento, una pintura que aparece debajo de la finalmente colocada. Es una de las colecciones pictóricas más importantes del románico aragonés, que está extrapada y está en el Museo de Jaca desde el año 60. Bien, la ermita es esto, está justo sobre el embalse de Yesa, en esta zona del paso del Camino de Santiago. Una ermita como un volumen importante, poderoso, que encontramos en este estado. Esto es el año 2020, cuando entramos allí a trabajar. Esta imagen es del 2001, aunque está muy borrosa y está en blanco y negro. Nos habla del estado de esta ermita, una ermita descarnada, donde le habían arrancado todos los aleros, todos los modillones, y donde aparecía esa gotera en el lateral que había ido produciendo ese hundimiento parcial. Una negligencia del Gobierno de Aragón llevó a esta intervención. No entendemos todavía por qué, pero demolieron pues, prácticamente la mitad de la nave. Puesto que estamos en Sevilla, yo había pensado decir que le pusieron un palio, más bien le pusieron un tenderete, ¿no? Este tenderete que hay arriba, pues para proteger
los escasos restos que quedaron. El interior, pues ya lo ven ustedes, un interior absolutamente ya descarnado, vacío, con las pinturas estrapadas, lleno de grafitis, lleno de pintadas de todos los peregrinos que pasaban por allí había hogueras, había hasta un escudo del Betis, mis amigos de Sevilla lo entenderán, nunca falla, tremendo, en el arco triunfal en uno de los dos laterales. Bien, el trabajo con la ruina fue científico, analizar pues, cuadros fisurativos, patologías, todo aquello, y bueno, recuperar y restaurar la materia. Pero en el fondo el problema que teníamos era un problema más importante, que era la reintegración de todo ese gran volumen. En el caso de la pintura o el caso de la escultura, yo creo que es claro, hay una serie de técnicas que facilitan, ¿no?, cómo reintegrar todas esas lagunas de una manera natural. En el caso de la arquitectura, y más cuando la laguna es tan grande como esta, era el 60% de la superficie de la nave principal, el caso era mucho más complicado. Nosotros recordamos las enseñanzas, en este caso del profesor Carbonara, Giovanni Carbonara, falleció este año, a principios de este año. Él sentó definitivamente aquello que se llama el restauro crítico. En el fondo, la lectura crítica de un monumento, de una intervención en un monumento, ¿no?, y como un relato independiente a todos los demás, sin dogmas, sin paradigmas. No tenemos un manual para intervenir en una laguna, ¿no? Cada uno de los casos debe tratarse de forma independiente, hay que escribir el relato. Nuestro relato era este, nuestro relato era la recuperación de un volumen poderoso entre los bosques, ¿no?, entre ese paso del Camino de Santiago, de los peregrinos que llegan y descubren a través de los troncos ese gran volumen que era esa ermita que les he puesto del 2001, ¿no? En cierto modo era devolverle su condición de arquitectura, no una arquitectura pensada para lo que inicialmente se pensó, sino para otra cosa. Ahora iba a ser un espacio simplemente en sombra para que los peregrinos descansasen. Pero sí que nos parecía interesante recuperar este gran volumen. La forma de hacerlo pues era complicada. Intentamos simplificar al máximo, buscar un lenguaje nuevo, construir de algún modo esa abstracción, una abstracción de líneas que también recogiesen pues, los ecos y las resonancias de esos mechinales del ábside y plantear de forma unitaria pues, una intervención. Les traigo esto que es muy interesante. Esto es el informe desfavorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Zaragoza, donde hay también arquitectos. A nuestra propuesta nos dijeron que no. Bien, tuvimos la gran suerte de encontrar un vacío legal que decía que el Camino Santiago oficial no pasaba por ahí, sino 700 metros más arriba por una carretera. Y tuvimos la gran suerte además de tener un buen cliente que nos dijo, ¿qué hacemos? Y pues vamos para adelante. ¿Estáis convencidos? Pues sí. Y fuimos para adelante. La Comisión de Patrimonio nos decía que lo que teníamos, velada y desveladamente, lo que teníamos que hacer era reconstruir algo que está prohibido por ley, por todas las cartas de restauración, o en su caso, en su defecto, dejar esto como estaba. Bueno, pues nos mojamos, los tiramos a la piscina y creímos que era conveniente llevar a cabo el proyecto, llevar a cabo un poco la recuperación, insisto en esta idea, de este volumen poderoso, de esta imagen unitaria de la arquitectura como tal, recortada frente a los bosques y la Sierra del Leire. En el fondo no producíamos nada nuevo, nadábamos también de nuevo en esa arquitectura vernácula que ya conocíamos del Camino de Santiago y de Ruesta, de estos sistemas de losas de piedra que cubren las cubiertas del Pirineo, de ese repertorio fascinante de arquitectura que hay, que tenemos tan cerca y que a veces no miramos. No propusimos nada más que eso, ese sistema de losas resbalaba por la fachada y construía esa pauta geométrica, ¿no? Un sistema constructivo también, pues en cierto modo basado en la imagen tradicional. Solo nos dimos la licencia de colocar dos elementos figurativos. Esa ventana, que sabíamos que estaba, esa ventana asimétrica con respecto a la puerta, que aparecía en las imágenes, y el alero. Un alero que además de tener una función constructiva, que por supuesto, también esa pequeña sombra cuando le da el sol acaba marcando pues, el arquetipo de esa arquitectura básica. El punto de la junta, la unión entre lo nuevo y lo viejo, fundamental, ¿no? Ese punto que nos da un asiento no solo compositivo, sino también estructural, ¿no?, a la intervención nueva y nos permite pasar de una piedra a la otra. Piedras que se tallaron pues, con un fundamento también técnico, ¿no? En el fondo, estas piedras, pues, es obvio decir que esa pequeña sombra es la que recupera las líneas horizontales de la cubierta, pero también es una sombra que nos permite gotear, ¿no?, el sistema de resbalar el agua y de construir ese goterón, ¿no?, y apoyar piedra sobre piedra y hacer que el agua que pueda caer en esa fachada resbale. Entre un sillar y otro hicimos esta pequeña entalladura, este corte, que nos permite también recuperar la imagen de penumbra que estos templos en su día tuvieron, ¿no?, que estos espacios
en una situación no oscura, sino más bien de penumbra, tenían y que nos permitían hacer que el peregrino entrase a través de ese pasillo de 2 metros, se sentase y pudiese tomar un trago a la fresca y seguir posteriormente. Hemos desarrollado un proyecto muy interesante de restauración digital con Factum, con la Universidad de Zaragoza y con la Confederación, para restaurar digitalmente las pinturas. Estas son las pinturas que están en Jaca. El peregrino las ha visto previamente, llega a ese espacio, ve el ábside con algún resto pictórico todavía y en su móvil, lo único que hay en ese espacio es cobertura, en su móvil puede ver la restauración digital que se ha hecho. En el exterior, pues esa gran campa que aparecía ahí, donde únicamente teníamos un fresno, ¿no?, en ese camino, llena con ese montón insolente de piedras. Yo cada vez que iba a la obra lo veía, ¿no? Ese montón que aparece a la izquierda es el montón del derribo de la ermita original, que quedó allí como una permanencia bastante incómoda. Quisimos devolver de nuevo a esas piedras un sentido estético, el sentido que en su momento tuvieron, esa voluntad artística, ¿no?, de construir y de conformar una arquitectura. ¿Cómo no le llamamos a esta intervención? Bueno, le llamamos Rolling Stones. En el fondo era una intervención que no arrancábamos nosotros, que había arrancado 20 años antes, cuando esas piedras pasaron a formar parte de un montón. Nosotros las colocamos como una retícula, como una malla, un memorial. Eso es un campo santo, es una necrópolis realmente, todo ese campo, por eso no crecen los árboles ahí. En esa malla, en ese memorial, confiamos, y de hecho ya está siendo así, los peregrinos llegan y empiezan a amontonar piedras, las trasladan, las trastocan. En el fondo es darle una patada adelante a la ruina, ¿no?, traerla a nuestros tiempos, asumir su condición y seguir empujando sobre ella. No sé si ustedes han hecho el Camino de Santiago, no les prometo una bula de indulgencia por ello, ni mucho menos, pero bueno, les invito en este minuto y medio pues, a ver un poco el paso a través de este espacio. Lo que sí que les prometo es que al menos nos refrescará un poquito la imagen de esta zona del norte de España. Muchas gracias.